En el nombre de Yahshua HaMashiach, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te adoramos en esta hora, en este momento, donde tu palabra va a ser nuevamente el pan que alimente nuestro espíritu. Guíanos a través de tu Ruach HaKodesh, guiados por Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, y que seamos el pueblo para la gloria de tu nombre, que tu nombre sea exaltado en nuestra vida. Amén. Sean bendecidos, amigos, amigas, nuevos suscriptores. Yahweh les bendiga de gran manera por medio de Yahshua HaMashiach, el Rey. Y leemos Ezequiel 33, donde Yahweh nos da una voz de alerta al pueblo que ha sido escogido para este propósito. Ezequiel capítulo 36 del 1 al 11. Leemos esta porción de la palabra poniendo atención a lo que el Padre quiere darnos como una señal de alerta, una voz de trompeta, como le fue dado a Ezequiel para este tiempo glorioso. Así que vamos a leer y vamos a entrar a la palabra. Me llegó nuevamente una palabra de Yahweh. Me dijo: hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, cuando yo mando la espada sobre algún país, tal vez el pueblo de ese país designó a uno de sus habitantes como centinela. Si éste, viendo venir el enemigo, toca la bocina y avisa al pueblo, el que oye el sonido de la bocina y no se pone a salvo, será culpable de su propia muerte. Cuando llegue el enemigo y lo mate, oyó el sonido de la bocina y no se puso a salvo. Solamente él tiene la culpa. En cambio, el que avisó es inocente. Al contrario, si el centinela ve venir al enemigo y no hace sonar la bocina y el pueblo no se opone a salvo, y llega el enemigo y mata a alguno de ellos, el que muera, muere por culpa del centinela. Por eso, a éste le pediré cuenta de la vida del que murió. Ahora bien, hijo de hombre, yo te he puesto a ti por centinela de la gente de Israel. Las palabras que oigas de mi boca se las anunciarás de parte mía. Si yo digo, malo, morirá sin remedio, y tú no le hablas para que se aparte de su mala vida, el malo morirá por su maldad, pero a ti te pediré cuenta de su vida. Pero si tú procuras apartar al malo de su mal camino para que se convierta, y él no deja su mala vida, morirá por su maldad, pero tú salvarás. Por eso, tú di a la gente de Israel: ustedes han dicho, se nos piden cuentas por nuestras maldades y pecados, y por eso nos vamos consumiendo. ¿Cómo podremos quedar con vida? Pero así dice Yahweh Elohim: juro que no quiero que el impío muera, sino que cambie su mala conducta y viva. Conviértanse de sus malas costumbres, gente de Israel, que ¿por qué tendrían que morir? Esa es la palabra del Abacados Yahweh, con una advertencia al pueblo que ha escogido. No que sea un pueblo superior, no que sea un pueblo vanaglorioso, no. Es que ese pueblo debe estar en medio de las naciones como una luz a todo aquel que está en oscuridad. Y para esto fue escogido el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh. Quiero dar una pequeña introducción. Ayer, que estaba viendo un rato el juego de fútbol, me tomé ese tiempo para ver un poco esas cosas. Ya comencé desde el medio tiempo, no me pasé toda la tarde ahí. Pero veía cómo el estadio estaba lleno de gente, a más no poder. Y la gente estaba eufórica, victoriosa, celebrando del acontecimiento que estaban viviendo en un estadio lleno de jugadores por una copa. Y esto me impresionó al momento porque dije, wow, cuánta gente. Las estadísticas que dieron eran de 86,000 personas llenando ese estadio aquí en Nueva York y New Jersey. Y entonces, pues el estadio está en Nueva Jersey, pero así dice Nueva York, New Jersey. Entonces, ver toda esa gente en un evento tan extraordinario de estos tiempos de la sociedad moderna,
Y me preguntaba yo, Padre, ¿qué pasaría si algo sucediera en todo ese evento tan tremendo que está reunida esa gente? Y me quedé con ese pensamiento nada más. Mas, sin embargo, después que terminó la serie, me fui a meditar un rato, estuve estudiando ahí un rato y el padre me estaba hablando acerca de este profeta de Ezequiel. Y me decía el padre en su palabra, no que me haya hablado directamente al oído como muchos dicen, el padre me habló, me dijo, no. El Padre siempre nos habla a través de su palabra cuando estamos atentos, estamos abiertos a escuchar la voz de su presencia y de su divina voluntad para nuestra vida. Entonces, ya cuando estaba sentado leyendo la palabra, el Padre decía que había que enviar una señal de alerta, porque hay mucha gente que está dormida, hay mucha gente que está en sus asuntos, en las cosas cotidianas de la vida, en las cosas de este mundo, en lo que llena la vida vacía de las personas que no conocen al Eterno, que buscan caminos de diferentes, pues, caras para sentirse alegres, como este caso el fútbol. Mucha gente es su pasión, ese es su deseo de vivir en ese ambiente. Y así sucesivamente, no voy a andar más en eso, pero los que hemos escudriñado la Escritura y que estamos en la presencia del Padre cada día, es una advertencia para nosotros como hijos del Eterno, porque Yahshua HaMashiach también dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden estas cosas. Y entonces, ahí, la voz del Eterno hablaba directamente al corazón mío para hacer el anuncio. Porque sí, en medio de toda esta algarabía, mientras el mundo está distraído, el enemigo, el anticristo, está entrando silenciosamente a todas las naciones y pareciera que nadie lo ha notado todavía. Pareciera como que no lo ve. Y así la serpiente cuando va a entrar a un lugar o que estás echando a la presa, entra suavemente, suavecito, suavecito, sin hacer ruido, como que va calculando dónde va entrando y a cómo va a llegar al ataque. Y así el anticristo está también dentro de el antimashiach, para ser exactos. ¿Qué es el antimashiach? El que se opone a la voluntad del Padre, a lo que él envió al Mashiach para que estableciera el reino en la tierra en medio de su pueblo y que se cumpliera su voluntad. Cuando algo se opone a esa voluntad del Padre, se le llama el antimashiach, el que está en contra de lo que el Padre estableció y de lo que el Padre enseñó por medio del Mashiach, que se debe de cumplir en su pueblo, aquí en la tierra. Por eso se le llama el antimashiach. Entonces, cuando estamos entrando a este evento, vemos a la gente distraída, no solo aquí en este estadio, sino las televisoras encendidas en toda su capacidad en todas las naciones, puesto que es un evento mundial de mucho alcance, de mucha proyección en la extensión de alcance a las vidas humanas, un poder potencial que a través de esta pantalla de la televisión llega a millones de gente. Y el Padre Eterno ha permitido que a través de esta tecnología también vamos a ver al antimashiach cuando aparezca. No, nadie se va a ir para el cielo como muchos lo han anunciado, que la iglesia se va en un rapto. No, la palabra nos dice claramente a través del Mashiach que va a haber una tremenda persecución y que van a haber pues cosas fuertes. Incluso muchos van a quedar sin vida. Por eso el Padre envía aquí al profeta a hablarles como un aviso, que el pueblo, viendo todo lo que está sucediendo en medio de las naciones, todo lo que está aconteciendo sigilosamente, silenciosamente, por medio de la televisión y de los eventos de este siglo, pues distraen a la gente, distraen incluso a los creyentes, como me pasó a mí, pero con un propósito, no que haya estado yo esperando ese evento, no. Mas, sin embargo, al ver todo esto, me preguntaba exactamente cómo está nuestro pueblo también descuidado. Porque mucho pueblo, a pesar de que está en la Escritura, a pesar de que tiene la Escritura en sí,
pero no ha hecho caso del Espíritu Kadosh de Yahweh, que nos está hablando directamente a nuestro corazón qué es lo que viene. Ya estamos en el tiempo. Y estamos en el tiempo de la apostasía. Ya estamos en el tiempo en que el amor de muchos se ha enfriado. Ya estamos en el tiempo en que la maldad ha incrementado. Ya estamos en el tiempo en que la tecnología, como dice la palabra, la ciencia, ha aumentado. Y como lo repito muchas veces en el mensaje, pareciera que en lugar de tener la tecnología y tener más conocimiento, pareciera que vamos en declive de conocimiento. Porque hay conocimiento de muchas cosas, pero no hay conocimiento de la presencia del Padre. Y el Padre Eterno va a permitir que aún esa pantalla que vemos va a ser donde vamos a ver al antimashiach. Sí lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y se lo puedo decir, hay muchos que dicen que no lo van a ver, que se van a ir antes de que Él aparezca. Pero esos mismos no se han dado cuenta que Él ya está en medio de las naciones, utilizando muchas mentiras para poder entrar a las naciones y tomar sus ciudades, y a medida que se van creciendo, haciendo un grupo numeroso, van adquiriendo poder. Por eso el Padre hablaba a través de este profeta, y como dice la palabra, que las cosas que se han escrito antes y los eventos que han sucedido antes en otras épocas son para nosotros conocer qué es lo que ha pasado en otra época y qué es lo que va a venir en estas épocas modernas. Por eso la escritura es para enseñarnos, para redarguirnos, para mostrarnos nuestros errores y de esta manera tener una visión de lo que el Altísimo Yahweh Tsebaot por medio de Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh quieren que el pueblo conozca. No solo el pueblo, también los que están alrededor nuestro, porque es para nosotros una obligación que el Padre impuso por medio de Yahshua HaMashiach, que fuésemos a las naciones a ser los discípulos, a enseñarles que guarden estas cosas que están en la Escritura, en la Torah. Pero desafortunadamente mucha gente no quiere entender, no cree en esta palabra gloriosa del Padre Eterno, y muchos se han apartado incluso ya de la Escritura, de las cosas del Eterno, ya no les satisface. Han venido pruebas, luchas y quebrantos y se han apartado, se han enfriado. Así dice la Escritura claramente, que cuando la maldad estuviera en su apogeo, el amor de muchos se iba a enfriar. El amor de muchos iba a hacer que muchos negaran la fe. Pero he aquí, el profeta que siempre ha utilizado Yahweh, en este caso Ezequiel, Yehezkel, es una de las voces que aún están vivas, mostrando la voz de Yahweh en toda generación desde que el profeta habló a su pueblo. ¿Por qué se refiere a Israel? Israel, como se los he dicho muchas veces, está bajo diferentes identidades aquí en este continente americano y en el continente africano también, porque fue dispersado nuestro pueblo, ha sido oprimido en todo lugar. Su identidad aún está todavía por florecer, como está sucediendo ahora mismo. Ya está en un avance muy profundo, pero falta todavía que muchos escuchen esa voz. Pero para nosotros, los de este tiempo, bendito el nombre del Padre Eterno, que ya estamos atentos a la voz del Eterno por medio de Yahshua HaMashiach, y que escucharemos el shofar, que sonará como esto que estamos, shofar, es esto que ustedes ven aquí. Son shofares, es una voz de alarma. Es una voz de alarma que el Padre ha diseñado para que el pueblo escuche la alarma. Este es un sonido de advertencia. Este es un sonido de un llamado al pueblo. Y por eso quiero volver a repasar esta escritura que acabo de leer, porque es importante la ubicación de lo que el Padre quiere hablar a nuestro corazón. Es por eso que debemos estar atentos con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Leamos nuevamente lo que dice Yehezkel 33, 1:11. Me llegó nuevamente una palabra de Yahweh, me dijo: hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, cuando yo mando la espada sobre algún país,
Tal vez el pueblo de ese país designó a uno de sus habitantes como centinela. Si éste, viendo venir al enemigo, toca la bocina y avisa al pueblo, el que oye el sonido de la bocina y no se pone a salvo, será culpable de su propia muerte, cuando llegue el enemigo y lo mate. Oyó el sonido de la bocina y no se puso a salvo. Solamente él tiene la culpa. En cambio, el que avisó es inocente. Al contrario, si el centinela ve venir al enemigo y no hace sonar la bocina, y el pueblo no se pone a salvo, y llega el enemigo y mata a alguno de ellos, el que muera, muere por culpa del centinela. Por eso, a este le pediré cuenta de la vida del que murió. Ahora bien, hijo de hombre, yo te he puesto a ti por centinela de la gente de Israel. Las palabras que oigas de mi boca se las anunciarás de parte mía. Si yo digo, malo, morirá sin remedio, y tú no le hablas para que se aparte de su mala vida, el malo morirá por su maldad, pero a ti te pediré cuenta de su vida. Pero si tú procuras apartar al malo de su mal camino para que se convierta, y él no deja su mala vida, morirá por su maldad, pero tú te salvarás. Por eso tú di a la gente de Israel, ustedes han dicho, se nos piden cuentas por nuestras maldades y pecados, y por eso nos vamos consumiendo. ¿Cómo podremos quedar con vida? Pero así dice Yahweh, Elohim de Israel, juro que no quiero que el impío muera, sino que cambie su mala conducta y viva, conviértase de su mala costumbre. Gente de Israel, ¿por qué tendrían que morir? El Padre nos hace una advertencia. ¿A dónde estamos ubicados? ¿Estamos poniendo atención al llamado de su palabra? El shofar es una voz de alerta, es una voz de alarma, es una voz de advertencia, de peligro, como señal de peligro. Y el pueblo debe estar apercibido que algo viene sobre la tierra. Sobre la tierra. Y esta palabra sobre este profeta Yehezkel no ha cambiado nada. Es una palabra viva porque es la palabra de Yahweh que está escrita para todas las generaciones desde su fundamento hasta su postrer cumplimiento. Por eso, esta palabra es la palabra de Yahweh. No es ninguna palabra de hombre, sino el Espíritu de Yahweh, como dice la palabra, que cuando venga el Espíritu de la verdad, nos enseñará las cosas que están escritas para nuestro fortalecimiento espiritual, nuestra identidad como pueblo y acercarnos a la presencia del Padre para que Él nos guíe y nos guarde. Una voz de advertencia. ¿Por qué una voz de advertencia? Porque como les decía anteriormente, ya una parte del pueblo de Israel ha despertado. Ya estamos congregándonos en diferentes lugares de la tierra, en las diferentes naciones, donde muchos han escuchado la palabra. En Israel, en África, en Colombia, en Europa, en cualquier lugar donde fueron dispersas las ovejas de la casa de Israel, ya muchos están conociendo su identidad, ya muchos están retornando a la Torá, han salido de la falsa religión y ahora estamos a la expectativa del retorno de Mashiach. Pero antes de que él retorne, tienen que venir varios acontecimientos de persecución, de opresión, de oscuridad sobre la tierra. Y esto va a ser que, como lo hemos anunciado, el anti-Mashiach vendrá para cumplir ese propósito. Él también fue diseñado para ese propósito. Y esta es la primera parte de este mensaje. La siguiente parte veremos y describiremos un poco más quién es el enemigo. Y se los puedo adelantar. Son los descendientes de Ismael y de Esaú. Edom, Idumea, Ismael, los árabes, que en este caso serían todo lo que es los musulmanes. Estos son el pueblo, como dice el Salmo 83, donde menciona cada una de las naciones por su nombre. Y por eso les decía de este mundial. Porque dentro de este mundial del fútbol que hubo en este tiempo, también aparecieron los nombres de los antiguos enemigos de Israel. Apareció Egipto, apareció Irán, aparecieron varios equipos de África y así sucesivamente volvieron al escenario los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y dentro de todo esto, ellos están vivos ya, están aquí en la tierra bajo esa
religión llamada la Sharia. Y es lo que está advirtiendo Yahweh. Dice que cuando Él envíe la espada, ese es el único pueblo que viene con espada. No hay otras naciones que cumplan con todas las características esta identidad de la cual habla la palabra específicamente. Por eso dice Yahweh, nos está advirtiendo que Él va a enviar la espada. Él ya va a permitir que la espada entre conforme está establecido para este último tiempo. Y usted lo puede ver ya por todas las ciudades mayores del mundo, las grandes ciudades como en Francia, como en Inglaterra, como en España, Estados Unidos, Nueva York, Dearborn, Texas. Estamos viendo acontecimientos que no habíamos visto en años. Hablaban del antimashiach hace 30 años y veíamos lejano el cumplimiento de esta palabra. Pero ahora estamos viendo a pasos agigantados. Yo estoy aquí en Nueva York y desde aquí puedo ver cómo ha crecido esta comunidad y cómo poco a poco se van fortaleciendo. Y he visto cómo han entrado a México con la mentira palestina, la protección de Palestina, abriendo las puertas para que el enemigo llegue a casa. Está en todo el continente americano, está en Europa, está en África, y en África están matando a muchos cristianos, que es Israel, que no ha reconocido su identidad. No ha reconocido su identidad. Aunque tiene la palabra, no ha reconocido su identidad. Entonces, aquí es donde estamos nosotros en este punto. Ya Israel está en escena también. Estamos en escena para mostrar las cosas que han de venir. El pueblo que fue escogido para este propósito es Israel, como una luz en medio de las naciones. La diferencia de confiar en el Eterno y su palabra y salir de las religiones. Por eso el Padre está enviando esta voz de alarma a todos los pueblos, a todas las naciones donde se encuentra su pueblo. ¿Cómo sabemos dónde está su pueblo? La palabra dice que Israel se paganizó y pareciera que estamos en repetición constante de todo esto, pero es que tenemos que llegar al punto, porque ahí está Israel. En Jeremías capítulo 7 dice Yahweh que Israel está adorando a la reina del cielo. Es conocida en muchas naciones como la guadalupana, la altagracia, la de Lourdes y así sucesivamente cantidad de nombres que tiene esta deidad que engaña a las naciones. Entonces, ahí está Israel, haciendo lugares altos para postrarse y honrar esta deidad. Para postrarse delante de esta deidad, ofendiendo al Creador, ofendiendo a nuestro Creador que le ha dado la oportunidad de venir delante de su presencia. Ya muchos han escuchado, pero otros han ignorado. Yahshua HaMashiach, cuando estuvo aquí en la tierra, a eso vino a anunciar el reino de nuestro Abacador Yahweh. Nos enseñó la Torá. Él no quebrantó la Torá. Él no estuvo en el cristianismo. Él no estuvo en ninguna secta religiosa del último tiempo. No. Él vino con el mensaje del cielo y él dijo y declaró: yo he venido en el nombre de mi Padre. He venido en el nombre de mi Padre. Y él vino a cumplir la voluntad del Padre. Por eso, ¿por qué el Padre nos está advirtiendo con sonido de trompeta? Porque Israel está paganizado aún. Hay mucho pueblo que está ahí, como les decía el cristianismo también, aunque está bajo una cobertura, una identidad cristiana, pero no ha conocido la verdad, porque el Padre Eterno no va a venir por una iglesia. El Padre Eterno viene por su pueblo, como dice Lucas capítulo 1, versículo 33. Y gobernará sobre la casa de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. Y si el Nuevo Testamento, o lo que se conoce como el Brit Hadashah también, anuncia estos eventos, en capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 6, los discípulos le preguntan a Mashiach: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y por eso Yahshua les dio una respuesta: no os toca a vosotros saber la potestad del Padre, pero esperen en el lugar indicado, y cuando descienda el Espíritu de la verdad, seréis llenos del poder para anunciar estas nuevas, comenzando desde Jerusalén, Samaria y Judea, hasta lo último de la tierra. Ese fue el propósito y eso fue lo que enseñó el Mashiach. Ahora,
volviendo al punto, cuando Yehezkel es escogido para dar el sonido, lo va a dar con ya notas más claras quién es la espada. La espada, como dije hace un rato, es el pueblo musulmán. Como dice también capítulo 21 de Lucas en su versículo 4, o 20, perdón, no sé si es 20 o 21, donde dice que en el versículo 4, que Yohanan veía a las almas de los decapitados, quiere decir que sus cabezas fueron cortadas por causa de los mandamientos y por causa del nombre de Yahshua y por causa del nombre de Yahweh. Baruch Hashem, Yahweh, porque ese es el propósito. No va a ser por el nombre de Jesús. Recordemos que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el imperio romano ha matado. En el nombre de Jesús, te matamos. En el nombre de Jesús, te perseguimos. Y así ha sido sucediendo, así como hoy lo estamos viendo en Estados Unidos también, que se dice una nación cristiana, pero están persiguiendo al pueblo de Israel que está bajo identidades de diferente nación. Y lo están oprimiendo. Y por eso el Padre está obrando y hablando en esta oportunidad por medio del profeta Yehezkel, que hay una voz de advertencia, que hay una voz de alarma, pero dice el Padre que si el profeta o el centinela ve el peligro y no anuncia lo por venir, y si alguien llega a suceder y muere, él no tiene ninguna culpa, pero el centinela es responsable de todas esas muertes por no haberles anunciado. Pero ¿qué pasa en lo opuesto? Si el centinela, viendo lo que viene y anuncia lo que está por suceder, y el pueblo escucha pero no hace caso y muere, dice que el centinela ha quedado sin responsabilidad. Esta es la importancia de lo que estamos ahora mismo comunicando. Esta es la palabra de Yahweh, no es palabra mía, porque yo no he hecho ninguna palabra para advertir a alguien. Esto viene directamente de la presencia del Padre. Esto viene directo de los Samayim, de los cielos, de donde vino el Mashiach y donde Él retornó a la diestra del Padre, a preparar el lugar para todo el pueblo que está haciendo caso a la voz del Eterno. Y por eso es importante hoy que pongamos atención. Dice, ¿por qué has de morir? Dice Yahweh en el versículo 11. Dice pero así dice Yahweh Elohim, juro que no quiero que el impío muera, sino que cambie su mala conducta y viva. Conviértanse de sus malas costumbres, gente de Israel. ¿Por qué tendrían que morir? El Padre, en su gran amor y misericordia, nos exhorta a venir a Él, que salgamos de la oscuridad, que salgamos realmente de los lugares donde hemos caído en invocación de deidades, de idolatría, de cosas que nos apartan del mundo celestial, no del mundo terrenal. Porque el mundo es donde habita la maldad en toda su extensión. Pero en el mundo espiritual es donde se mueve la esfera de los ángeles y donde la presencia del Padre a través de su palabra inunda la tierra de su gloria y de su luz para llegar a las vidas y hacerlos volver y retornar de sus malas obras. Esto es lo que pide el Padre. Estamos en decadencia moral, espiritual y física, igual que Sodoma y Gomorra, igual que en el diluvio. La maldad está llegando al extremo hasta la presencia del Padre, y por eso el Padre dice que va a enviar la espada. Es el momento en que ya esto está sucediendo en todos los rincones de la tierra, y solamente los ciegos no pueden ver y darse cuenta de lo que pronto ha de venir a la tierra. Las señales están en los cielos, la luna de sangre, lo estamos viendo, los eclipses, los terremotos, los tsunamis. Todo lo que ha estado sucediendo son advertencias, como dice el capítulo 24, de lo que ha de venir en el tiempo postrero al fin. Y entonces, de esta manera, estamos hablando las cosas de Yahweh, advirtiendo a la comunidad: despierta de tu letargo, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. No es tener miedo ni es meter miedo, no. Es traer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque al obedecer la voluntad del Padre,
estaremos bajo su cobertura, estaremos bajo su presencia gloriosa y protección divina para que, aunque suceda todo allá afuera, nada nos suceda a nosotros como pueblo. Así dice la palabra del Eterno. Baruch Hashem. Yahweh, bendito sea el nombre del Padre Eterno. Cuando digo Baruch Hashem, estoy diciendo, bendito sea el nombre de Yahweh. Y entonces eso es lo que estoy diciendo. Ese es en hebreo. Lo estamos diciendo. Baruch Hashem, Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. Así que, amados, amadas, la palabra nos está exhortando, no con un aliento de miedo, porque el Padre no viene a atemorizar ni a meter miedo, no, Él viene a despertarnos, Él viene a derramar su espíritu para que su espíritu opere en una dimensión de luz para que la revelación venga a nuestra vida y podamos conocer el plan del Eterno y someternos a Él. Por eso dice Yahweh, ¿por qué has de morir, Israel? ¿Por qué han de morir? Yo juro que no quiero que mueran, sino que se arrepientan, dice Yahweh. Y al estar en su presencia, al dejar nuestra maldad, dice aquí, en Ezequiel 34, versículo 27, dice ahora, el árbol del campo dará su fruto y la tierra sus productos, mientras ellos vivirán seguros en su suelo. Sabrán que yo soy Yahweh, cuando rompa su yugo y los libre de sus opresores. No serán más presas de las demás naciones, ni los devorarán las fieras, sino que vivirán seguros y nadie más los atemorizará. Haré crecer para ellos plantas escogidas, de manera que nadie ya sufrirá hambre ni desprecio de parte de las demás naciones. Así sabrán que yo, Yahweh su Elohim, estoy con ellos y que ellos son mi pueblo. Ustedes mis ovejas son mi rebaño y yo soy su Elohim. Palabra de Adonai, Yahweh, Baruch Hashem, Yahweh. Él nos está advirtiendo de lo que viene. Él quiere que cambiemos nuestra conducta, nuestra forma de caminar sobre esta tierra. Si estamos en oscuridad, debemos de cambiar hacia la luz. Si estamos en pecado, debemos dejar el pecado y volvernos a la luz, porque el Padre ha enviado su Espíritu, su Ruach HaKodesh, para que nos dé dirección, para que nos guíe, para que nos enseñe. Por eso yo también me preguntaba, ¿cómo es que en el cristianismo, sabiendo que el Espíritu Kadosh de Yahweh se derramó hace 2 milenios, y es específico cuál fue el propósito? Dice, para que esté con vosotros, para que os guíe, para que os enseñe, para que os consuele, para que guíe hasta el tiempo del fin. Pero no veo que esto suceda en la religión llamada cristianismo, que el Espíritu esté obrando en este tiempo, porque Él es el que trae la luz de la palabra, Él es el que trae la revelación, Él es el poder del Padre para revelarnos su plan perfecto y apartarnos de la oscuridad. En el siguiente video, que será la parte 2 de este video, describiré las naciones y lo que va a acontecer con ellos, porque sí, va a haber una opresión terrible. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, es necesario saberlo. Dice la palabra que Yahweh va a enviar la espada. Y la espada va a venir únicamente por el pueblo musulmán, porque ellos son los únicos que hacen esta parte sobre el cuerpo humano. Son los únicos que desprenden esta parte de esta parte. Y así lo dice capítulo 24 del libro de Apocalipsis o de Revelación. Vi una muchedumbre, dice, por causa de los decapitados, por causa de los mandamientos y por causa del nombre. Y también hay otro versículo en capítulo 13 donde dice que el enemigo se va a levantar para perseguir a los Kadoshim, o sea, a los santos que guardan los mandamientos de Yahweh. Y esto está sucediendo hoy. Pero no es para que tengamos miedo, no. Es para que levantemos nuestro rostro hacia la presencia del Padre y digamos, Padre,
Bendito sea tu nombre por la revelación que traes a nosotros. Padre, bendito sea por Yahshua HaMashiach, que nos ha traído la revelación de tu reino para que estemos aquí. Y gracias por tu Ruach HaKodesh, que es el que nos llena, nos conforta, nos guía a toda verdad, por el Espíritu de la verdad que debe ser conocida en medio de las naciones. Por eso al ver esa cantidad de gente ayer, decía, Padre, ¿quién les avisará? Ya no hay eventos como cuando se reunían los discípulos o cuando se reunía el Mashiach. 3,000, 4,000 personas se reunían alrededor de él por los milagros, por la comida. Ahora, los eventos que suceden así cuestan dinero por cada boleto cuando el mensaje es gratis, porque es el mensaje de salvación. Entendemos que los lugares de esa naturaleza se alquilan y se tiene que pagar, pero muchas veces se hace negocio con la palabra del Eterno, y la palabra del Eterno no es para negociar, no es para venta. La palabra es un camino de salvación, un propósito de salvación por medio de Yahshua HaMashiach. Por eso él dice, he aquí, yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y me abre, entraré con él y cenaré con él. Él nos está llamando. Yahshua HaMashiach vino hace 2 milenios con la voz del Padre Eterno, ministrando al pueblo, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No solo a Israel, porque hay una promesa de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas, sin excepción, pero deben de venir primero, como dijo Yahshua, los hijos de Israel a quienes vino el pan, y después a todos aquellos que quieran unirse al pueblo de Israel, así como cuando sucedió cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Salió el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo se unieron multitud de egipcios y multitud de otros pueblos que vieron las maravillas del Padre obrando sobre el pueblo de Israel cuando Él los sacó de esa esclavitud. Y así en este tiempo va a suceder lo mismo. El pueblo de Israel estamos aquí en medio de las naciones como una luz, y cuando venga el Mashiach también va a venir por el pueblo de Israel, pero va a venir también por aquellos que están escuchando su voz. Por eso él dice claramente, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz es de Yahweh. Y nos está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Cómo es que quieren morir Israel? Arrepiéntanse, dice el Padre Eterno. Y entonces vendrá nuestro refrigerio, nuestra protección y cobertura, y veremos cómo las naciones que van a oprimir, que van a perseguir, porque esto ya está sucediendo, ellos están tomando ya posiciones estratégicas en el gobierno, en los lugares de trabajo, en las ciudades, en las naciones, y la gente, como le digo, pareciera que está a oscuras, no lo perciben, y otros ya lo percibieron, pero dicen, pues si va a venir, que venga. Pero, ¿qué dice Yahweh? No quiero. ¿Por qué has de morir, Israel? ¿Por qué? Solo arrepiéntete, ven, deja tu mala conducta y acércate a mí, porque yo soy tu Elohim y he hablado por medio de mi profeta. ¿Esto es imposible, amados? ¿Amadas? Esto es lo que pide nuestro Padre. No es una religión, es una constante relación con su presencia, con su palabra, con la guianza del Ruach HaKodesh. Esto no es religión. La religión nos manda a hacer penitencia, a decir recitaciones sin vida. Pero el Padre quiere que de lo que tengamos en nuestro corazón hablemos directamente con Él ante su presencia gloriosa. Él está llamando. Salgamos de la idolatría, salgamos de Babilonia, demos la voz de alarma. Hoy hemos sido advertidos de que algo grande viene para la tierra. Ya se percibe, ya se sienten las naciones, están sucediendo hechos estratosféricos en medio de las naciones. Los eventos de los últimos tiempos, como está escrito en la Escritura, dicho por el profeta mayor, Yahshua HaMashiach, Salvador y Redentor de Israel y de todos aquellos que quieren la salvación a través del Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, Yahweh Tsebaot. Padre, esta es tu palabra. Nuevamente, Padre, hemos ministrado lo que tú has puesto en nuestro corazón, que a través de tu